Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras preciosas para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Aquí está diciendo Dios, una vez que le dio los detalles de todo el mobiliario del tabernáculo, volvió a hablar Dios a Moisés. Estamos en este periodo de 40 días que estuvo Moisés delante de Dios en el monte Horeb. Volvió a hablar Dios a Moisés y le dijo quién había escogido o a quiénes Dios había escogido para llevar a cabo toda esta obra. Recordemos que le dio a Moisés las instrucciones, pero Moisés, ¿qué iba a saber de todo eso? Es como si alguien que toda su vida se ha dedicado a la lectura, a la filosofía o a las leyes, de repente le dijeran que haga una construcción de una casa, ¿con qué, cómo, no? Es un ejemplo. Ahora, Moisés había sido instruido en ciencias, en otras cosas egipcias, y después estuvo tantos años, 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. O sea, ¿cómo iba a ser? Le dio Dios todo este detalle de obra primorosa, que era obra de arte, le dio el modelo, pero ¿cómo lo iba a hacer? Pero Dios, siempre que manda algo, Él da los recursos, da la forma, da los medios, da las personas. Y esto fue lo que está sucediendo aquí. Le está diciendo Dios a Moisés: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. Dios escogió a Bezaleel, lo llamó por nombre. Y él venía de la tribu de Judá. Y dice: yo lo he llenado de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Entonces viene todo lo que Dios le había llenado de sabiduría. Ahora, Bezaleel, era un esclavo. ¿Qué formación podía tener un esclavo en cuanto a arte? Ninguna. Entonces estamos viendo que Dios es el que da la inteligencia para el arte, para las cosas creativas, para los diseños, para tantas cosas. También vemos que el servicio a Dios no solamente es enseñar, sino hay muchas otras actividades, acciones que Dios capacita, pero deben ser llenos de su espíritu, porque podemos hacer esas obras que Dios le ha dado creatividad al hombre, pero al nivel humano, a nivel natural. Pero cuando Dios llena de espíritu, de sabiduría, cuando es Él, es otra cosa. Porque hay gente que tiene talentos y creatividad, pero no está llena del Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es que eran llenos del Espíritu Santo y Dios les dio sabiduría. Entonces, a quien Dios llama, Dios capacita. Eso es un hecho. A quien Dios llama, Dios capacita. Dios quiere hombres fieles y Él capacita a esos hombres fieles y esas mujeres fieles. Dios las equipa, las instruye, les da dones para poder hacer su voluntad. Y viene aquí también que
no solamente a él, sino a él era como que el arquitecto principal, supervisor, pero que también le dio a otras personas, a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Entonces vemos que aquí estaba involucrada Bezalel, que era de la tribu de Judá, pero aquí viene otro hombre que era de la tribu de Dan, y bueno, la tribu de Leví eran los que iban a ejercer el sacerdocio, y dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que ha mandado. O sea, él capacitó y dio a todas las personas que iban a estar bajo la dirección de Bezalel en esta obra del tabernáculo. Y aquí hay un resumen de todo lo que lleva el tabernáculo: el arca del testimonio, el propiciatorio, que era lo que estaba en el lugar santísimo. Dice todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero, que vimos que esa es una lámpara muy grande, quizá de 1,5 metros, que muchos le ven como un tipo del árbol de la vida, ¿no? Como que pareciera como una referencia al árbol de la vida para algunos estudiosos, al cual ya no tenían acceso después del pecado, y que sabemos que el árbol de la vida nos habla de Cristo, ¿no? Y ese candelero nos habla de Cristo. Él es la luz. Y viene así todo el resumen del mobiliario: el altar del incienso, el altar del incienso estaba en el lugar santo, el altar del holocausto, que era el altar de bronce de sacrificio, estaba en el atrio, y todos sus utensilios, la fuente, que también estaba en el atrio, los vestidos del servicio, las vestiduras santas, todos esos diseños, ese vestido especial que llevaba el sumo sacerdote, que era obra de arte, el aceite, el incienso, todo tenía un grado de dificultad, nunca lo habían hecho, pero Dios llamó y capacitó. Dios dio la orden y Él dio los recursos y la inteligencia y la sabiduría para hacer todo lo que Él había mandado. Vamos a continuar. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profane de cierto morirá. Vemos otra vez que quien profanara el día sábado, que era el día de reposo, iba a morir, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º reposó. Entonces, vemos que es básico y es importantísimo este mandamiento para Dios acerca de guardar este día, que es un día de reposo, pero para dedicarlo a Él, para consagrarlo a Él. Y es tan importante que ni siquiera, y eso es importante, ni siquiera la obra del tabernáculo la podían hacer ese día. La obra del tabernáculo era, digamos, el mandato de Dios, era muy importante, era la obra más importante que hacer. Pero ni eso lo podían hacer en el día de reposo. Tenían que descansar conforme a lo que Dios había mandado. Entonces, ya hemos dicho que nosotros en el nuevo pacto no estamos obligados a observar el día de reposo. Sin embargo, el principio, ¿sí? No el día, el principio sigue siendo importante. Es importante descansar, pero descansar en Dios. Es importante reunirnos, y si podemos el día domingo, y digo podemos, es que es prioridad, es que es mandatorio de parte de Dios, a menos que haya alguna razón de extrema importancia totalmente fuera de nuestro control. No deberíamos faltar a ese día delante de Dios, porque
porque necesitamos dedicar un día. Dice, esto hará diferencia, dice aquí. Guardaréis mi reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, es una señal de que de alguna forma que guardamos un día, que lo dedicamos a Dios para honrarle, para glorificarle, para descansar en Él, también para reposar nuestro cuerpo. Y ahora sabemos que nosotros lo hacemos en día domingo, porque Jesucristo ya murió y resucitó en el primer día. Pero es bien importante el principio, repito, no estamos obligados no vamos a morir ni nos va a matar Dios si no lo hacemos, pero el principio es importante. Y algo importante que tenemos que entender es que a veces que entender acerca de que ni siquiera podían hacer el tabernáculo en este día, ni siquiera podían, digamos, que hacer la obra de Dios en este día. Tenemos que entender que a veces cuando estamos agotados espiritualmente, y sobre todo los que sirven en el servicio a Dios, en el ministerio, cuando están agotados, ¿no? Agotados en cuerpo, alma, espíritu, agotados, es porque a veces la obra de Dios para ellos es más grande que lo que Dios hizo por ellos, ¿no? Es como, alguien lo plantea como un eclipse, ¿no? El sol es como 400 veces más grande que la luna, pero cuando llega a un punto o a una posición específica, se da el fenómeno que conocemos como eclipse, en donde la luna puede tapar el sol, que es 400 veces más grande que la luna. O sea, ¿cómo es posible que los eclipses que conocemos es básicamente la luna tapando un sol que mide 400 veces más? Y a veces eso pasa en nuestra vida. Estamos tan afanados en la misma obra de Dios que llegamos a pensar que lo que nosotros hacemos es más grande que lo que hizo Dios por nosotros, y estamos mal. Necesitamos reposar en Dios, descansar en Él, saber que cualquier cosa que nosotros hagamos no es más relevante que lo que hizo Dios por nosotros. Es importante entrar en el descanso de Dios, y hay un capítulo en Hebreos 4 que nos habla precisamente de entrar en el reposo de Dios, y creo que esto es muy importante. Vamos a seguir. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Hay una frase que algunas personas dicen, papelito habla, ¿no? U otras personas dicen, cuando todavía puedes cambiar de opinión, dices, no está escrito en piedra. Bueno, aquí es papelito habla, y más que papelito, piedra, está escrito en piedra, o sea, no lo puedes cambiar, está escrito en piedra. Pero más allá de eso, Dios quiere escribirlo en nuestro corazón. Vamos a 2 de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces Dios quiere escribir su vida, carta de Cristo en nuestros corazones. No ya en tablas de piedra, sino en nuestros corazones, para que nuestra vida sea el reflejo del carácter de Dios. Esos mandamientos que Dios escribió reflejan su carácter, que es un Dios santo, que es un Dios justo. Y ahora Dios quiere escribir eso en nuestros corazones para que nuestra forma de hablar, de actuar y de caminar refleje quién es Cristo.